Perfoskin, que también va a estar muy pronto en Perú. La alopecia es una condición médica que tiene una alta prevalencia y además en el mercado de la medicina estética tiene una gran importancia por los recursos que se atribuyen o recursos que se gastan para el tratamiento de la alopecia. Y lo importante siempre es tener en claro el paciente tricológico que requiere un examen clínico con una anamnesis clínica, una tricoscopía, pruebas de laboratorio para evaluar si hay condiciones primarias, fisiológicas, orgánicas primarias que predispongan a la alopecia, evaluar la causa, el mecanismo y tratar la etiología y si es que el tratamiento no es etiotrópico, el tratamiento a nivel estético. Tenemos distintas patologías asociadas a la alopecia, de dermatitis seborreica o la seborrea seca oleosa, la alopecia androgenética, el efluvio telógeno, el deterioro del cuero cabelludo, preparación preoperatoria, alopecia areata, alopecia involucionaria, procedimiento de rehabilitación para trasplante capilar, que son todas condiciones en donde hay un daño o hay una alteración del folículo capilar que podemos nosotros tratar con redermalización. Existe la prevalencia, la distribución de prevalencia, los principales son la alopecia androgenética, la alopecia areata y el efluvio telógeno. Y luego tenemos otras condiciones autoinmunes que se enfocan mucho más a condiciones sistémicas, orgánicas, primarias, que generan alopecia como parte de sus síndromes, de sus síntomas, como por ejemplo el Sjögren, que es una enfermedad autoinmune asociada con alteraciones sistémicas del tejido conectivo. El efluvio telógeno, por una parte, es un proceso agudo que puede cronificar, donde hay una alteración del cabello a nivel telógeno, una pérdida abrupta y extensa del cabello telógeno, donde hay un paso a la fase de crecimiento a fase de pérdida muy prematura. El punto de corte son 6 meses, donde decimos que en menos de 6 meses hay una recuperación espontánea o después de la terapia, y más de 6 meses le llamamos a un efluvio telógeno crónico. Y tenemos distintas causas, infecciones, retinoides, antiparkinsonianos, beta bloqueante, anticoagulante, déficit de hierro, zinc, cromo, selenio, vitamina B12, es decir, algunas anemias ferropénicas o megaloblásticas, enfermedades crónicas como el LES, el lupus eritomatoso sistémico, la eritrodermia, lo que estábamos hablando, el hipotiroidismo. El efluvio telógeno se define como una pérdida de cabello más de lo normal, más de 150 a 200 cabellos por día, con una prueba de pool positiva. El pool test es cuando tiramos el cabello y vemos más de 10 cabellos saliendo, y vemos el efecto del cabello en la almohada, pérdida durante el lavado y el peinado. Perdemos el volumen y vemos los cabellos al caerse con una forma en cob o una forma en bastoncito, como se puede observar en la figura C. Es importante, y para mí esta parte de la medicina estética, con mucha humildad, la trato yo soy dermatólogo. A pesar de eso creo que todo esto es una subespecialidad de la tricología. Yo trato casos de alopecia muy simples, pero es importante entender que la tricoscopía es una herramienta muy importante para evaluar los folículos pilosos vacíos, la prevalencia de unidades foliculares, las tinciones perifoliculares y el aumento del vello telógeno. Y en las mujeres tenemos la pérdida de cabello telogénico como síntoma de la alopecia androgenética, es decir, parte como una pérdida de cabello telogénico, luego una alopecia androgenética donde hay una apariencia de cabello más corto, donde se pierde la longitud del cabello, el paciente describe el cabello mucho más adelgazado. Y la alopecia androgenética como luego un síndrome mucho más complejo, tiene un inicio indeterminado genético, dependiendo de los factores endocrinos, puede darse a cualquier edad, pero parte posterior a la pubertad, y es un proceso dependiente del andrógeno, de la unidad del DHT y la actividad enzimática de la 5-alfa reductasa. Tenemos factores agravantes y tenemos acumulación de radicales libres. Entonces tenemos que la testosterona, la actividad de la 5-alfa reductasa, que pasa de hidrotestosterona, genera atrofia capilar. Y el diagnóstico también se
asocia al SOP, al síndrome ovario poliquístico, asociado a la hormona antimülleriana, al GA ovarial, a la testosterona total, testosterona libre, sensibilidad al receptor, GA suprarrenal, la dihidropiadrosterona o la 17-hidrogeprogesterona y la hiperprolactinemia, o también la HPT. El examen clínico del dermatoscopio también es fundamental y el signo de Haga, a diferencia del efluvio telógeno, tiene un concepto más crónico, donde hay un fenómeno de folículos vacíos, marcas pueripilares, es decir, manchas perifoliculares hiperpigmentadas y una inflamación del cuero cabelludo. Entonces pasamos de una alteración acotada y entendida de la pérdida de cabello a un proceso mucho más complejo, crónico, con signos mucho más claros de una pérdida en la calidad del folículo. Hay un adelgazamiento difuso del área parietal, el modelo del árbol de Navidad o el pino, el pine tree, donde pueden ver, por ejemplo, que desde el punto 5, 6, 7 y 8 se empieza a perder la zona central en el modelo femenino, hasta la alopecia femenina. Y esto es lo que llamamos el pine tree, el paciente que en la escala de Ludwig empieza a perder, en etapa intermedia, empieza a perder la densidad de la línea central del cabello. Y eso es lo que llamamos el efecto de pino de Pascua. En la escala Norwood-Hamilton de hombres tenemos una etapa diferente, donde no se forma el efecto pine tree, pero sí hay una pérdida de la zona de la coronaria, donde se pierde hay una pérdida más generalizada y hay un adelgazamiento generalizado también del cabello. Entonces, tenemos etapas tempranas, intermedia y tardía. Hay muchas estrategias, tenemos los modificadores del metabolismo de la 5-alfa reductasa, como la finasteride, antiandrogénicos, estimulantes del crecimiento por minoxidil, complejos metabólicos, tratamientos de inyecciones, trasplante capilar, implantación de papilas dérmicas o células foliculares, células del folículo. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando tratamos alopecia tenemos que tratarlo de manera integral. Una monoterapia tiene muy pocos resultados, y esto lo digo en mi práctica. Tratar a los pacientes con minoxidil al 5% tiene muy bajo tasa de éxito. Tenemos que entender que hay una alteración hormonal, que hay una alteración inflamatoria, estrés oxidativo, y así es como entra la redermalización como parte de nuestro kit de tratamientos. Es muy interesante y un poco frustrante el algoritmo de tratamiento de pacientes con alopecia androgenética por la Sociedad Europea de Dermatovenerología, donde dice, súper simple, hombre, si tiene una alopecia leve o moderada, un año de minoxidil o finasteride, y si no responde, trasplante o peluca. Y en las mujeres, minoxidil al 1%, y si es que no responde, trasplante o peluca. O sea, a ese nivel de rudimentaria es la guía de tratamiento de la alopecia en términos dermatológicos. Entonces, por eso entra la parte estética en todo esto. El concepto de redermalización en la parte de caída del pelo, de alopecia, está centrado que el receptor de ácido succínico se encuentra altamente concentrado en el folículo piloso, y como sabemos el ácido succínico es uno de los componentes principales de la redermalización. Y para eso usamos el producto Electri o el producto Yalual Light, que es ácido succínico al 1.6%, Yalual Light es ácido hialurónico al 1.1%, Electri es al 0.55%, y hacemos microinyecciones en el cuero cabelludo. Con esto normalizamos la microcirculación, tenemos un efecto antiinflamatorio, un efecto antioxidante y normalizamos el intercambio energético. Esto por todas las características que tiene el producto que hemos estudiado en otros cursos y que hemos hablado más en detalle. Y el concepto es que la redermalización también va a estimular la síntesis de VEGF, que es el principal desencadenante de la angiogénesis, lo cual va a generar un efecto crioprotector del endotelio y se va a normalizar el tono vascular, lo que va a mejorar la microcirculación y el trofismo. Que al reducir la inflamación también vamos a tener una mayor capacidad del folículo al crecimiento. Vamos a tener un efecto proenergético, y esto lo vamos a hablar
bastante repetidamente porque todas nuestras aplicaciones se van a centrar en eso, en que el ácido succínico es parte del ciclo de Krebs para la producción de ATP y al reenergizar el folículo piloso vamos a tener mayor crecimiento capilar. Y el efecto del antioxidativo, lo importante es que va a reducir la peroxidación lipídica e inhibir el estrés oxidativo local del folículo piloso. Y el estudio clínico de eficacia, les voy a mostrar. El estudio involucró a 20 mujeres con una alopecia androgenética entre grado 1 a 3. Es importante que el grado de alopecia androgenética tiene que ser bien evaluado porque alopecias muy avanzadas no van a tener gran respuesta. Un grupo control con minoxidil al 2%, tópicamente 2 veces al día durante 12 semanas. Y el grupo experimental usó el producto Electri, 6 sesiones con intervalo de 2 semanas, más minoxidil tópico. Es importante, el minoxidil es nuestro gold estándar de tratamiento. Y aunque estemos en medicina estética, estamos tratando patologías dermatológicas. Y se midieron bastantes parámetros, como le decía, el cabello, el diámetro, el porcentaje, el cabello telógeno. Y lo que podemos ver es que la redermalización incrementó la densidad del cabello, el diámetro del cabello, redujo significativamente el porcentaje de pérdida de cabello y el cabello telógeno. Como pueden ver acá en las imágenes, la tricoscopía muestra que la redermalización densificó el área del cabello, mejoró el grosor y además el crecimiento del pelo. Se hicieron 6 sesiones por 2 semanas de intervalo. Acá somos mucho más estrictos con la renormalización. Tienen que ser 2 semanas de intervalo y tienen que ser 6 sesiones mínimo. Los tratamientos capilares son largos, no son tratamientos cortos. Y el efecto muestra la normalización de los procesos de estrés oxidativos, componentes inflamatorios, fibrosis, generando un aumento en la calidad del cabello, una potenciación del tratamiento de alopecia androgenética cuando la comparamos con el tratamiento clásico solamente con minoxidil. Y luego también estudiamos el concepto del nanohealing. Y el nanohealing es la redermalización incorporada a un dispositivo de microroller. Y esto es lo que llamamos el Perfoskin, que es un producto que va a estar pronto en Perú, que es un dispositivo que incluye una jeringa de 5 ml de redermalización junto con un roller desechable que va a generar microcanales para poder penetrar el producto. Y esto mezcla el efecto sinérgico del ácido hialurónico de alto peso molecular no reticulado más el ácido succínico. Y con esto vamos a tener el efecto de la redermalización controlado a través de pequeños canales. ¿Y qué es lo que buscamos? Que con el nanohealing vamos a hacer canales que van a estimular a los factores de crecimiento locales, que van a tener una inducción de la vascularización, un efecto proliferativo sobre las células y un efecto antiapoptótico del folículo piloso. Entonces vamos a tener el efecto del componente, pero además el efecto mecánico. Y esto es una paciente donde se realizaron una sesión por mes, 4 sesiones con Perfoskin, también teniendo como tratamiento base el minoxidil al 2%, y podemos ver una reducción en el efecto pino navideño, el pine tree, donde se observa esta mejora en la densidad y además en el crecimiento capilar. Toda paciente de 28 años con el fluido telógeno, se realizaron también 4 sesiones y puede ver una mejora en la densidad del cabello en la zona lateral. Es importante que cuando se realiza Perfoskin se hace una distancia de 2 centímetros y se va moviendo suavemente el dispositivo. Este es el dispositivo Perfoskin, se los muestro. Entonces se hace unos pequeños movimientos y se va incorporando el producto a su vez, porque está incorporado en este dispositivo. Entonces estamos haciendo micro lesiones a su vez que estamos microinyectando el producto de ácido hialurónico de alto peso molecular y ácido succínico en el cuero cabelludo. Entonces hacen pequeños movimientos en la zona de la alopecia. Esto es un producto, es un dispositivo totalmente estéril de grado médico, que además es desechable, es decir, se utiliza solamente para un paciente, tiene una gran adherencia, el paciente siente mínimo dolor, hay un mínimo sangrado y es muy rápido y fácil de utilizar.
el concepto de perfoskin y el concepto de las microcanales junto con la redermalización es que estamos con el perfoskin en una capa de dermis papilar y además estamos a nivel de dermis reticular usando la combinación entre perfoskin y electri. Como vieron en el video, lo que se hacen son pequeños movimientos y el curso comprende 3 a 4 ciclos consecutivos con un intervalo de 2 sesiones, de 2 semanas, disculpen, en el área del cuero cabelludo, en el hombre en la zona temporal parietal, las zonas maxilares, en la mujer en el área de la corona, área temporal, cuando la línea frontal del crecimiento se desplaza, también la zona frontal, 1.5 centímetros del cuero cabelludo desde el borde del área problemática, es decir, consideramos 1.5 centímetros de la zona del crecimiento capilar. Estos son algunos otros resultados donde el paciente muestra una mejora importante de la calidad del piel, del cabello, una mejora en la densidad y una reducción de la pérdida de densidad de la zona de la corona. Estos son otros resultados, paciente de 23 años con Norwood de 2.2 a 3. Es importante que el paciente de igual manera estuvo en tratamiento tópico con minoxidil como su tratamiento base, 3 ciclos consecutivos de Electri más Perfoskin, duración 6 meses. Entonces tenemos que entender el curso agudo, reducir los factores gatillantes, pero además una terapia sistémica, tratamiento inyectable, terapia tópica, y en el curso crónico entender también la terapia sistémica, la terapia inyectable y la terapia tópica. Esos son los 3 pilares principales del tratamiento de la alopecia: terapia sistémica, local inyectable y tópica para uso en casa. Y esto se lo voy a dejar más en detalle, que son las guías más avanzadas, donde hablan la diferencia entre minoxidil 5 al 10%, terapia inyectable cada 2 semanas. Esto se puede combinar con plasma rico en plaquetas, solamente cuando el paciente no es un paciente con hipercolesterolemia o dislipidemias en general, un paciente con un revuelto plaquetario razonable, sin anemia, etc. Y lo importante es que pacientes con trasplante capilar, que es muy común en Europa, que se van a Turquía y se hacen un trasplante capilar, tienen que realizarse tratamientos para mantener el folículo piloso que fue trasplantado, o si no hay una pérdida muy importante de estos folículos. Tenemos que tener también la terapia sistémica es fundamental, la finasterida y la dutasterida. A pesar de eso, los pacientes tienen una alta tasa de efectos secundarios, reacciones adversas medicamentosas, unos RAM, como por ejemplo alteraciones de disfunción eréctil, etc. Y la terapia PRP también es combinable con la redermalización. Entonces, el tratamiento de la alopecia es un enfoque integral, es una terapia combinada, los métodos de inyección forman parte integral, hay que tratar la terapia etiopatogénica, adyuvante, el PRP, el nanohealing, la redermalización, el tratamiento de ácido hialurónico de alto peso molecular no reticulado más ácido succínico es un tratamiento efectivo que tiene efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antifibróticos regenerativos, que mejoran la circulación y han demostrado su eficacia y seguridad en 3 estudios clínicos